Ya muchos años, en enero de 1934, se llevó a cabo en Moscú el 17 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Stalin, que sacó la segunda votación, fue elegido secretario general. La primera la obtuvo Sergei Kirov, pero renunció a ser el líder del PQS. De este episodio se recuerda una frase pronunciada por Stalin, siniestro personaje. Dijo lo siguiente: no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. La anécdota y la frase vienen a cuento de la votación en Venezuela el domingo pasado para una constituyente que le pondrá fin a la etapa republicana de ese país. Comenzará la etapa cubana. Pero ¿qué pasó realmente el domingo en Venezuela? Pasó que los que contaron los votos hicieron una trampa monstruosa. Según las fuentes más solventes, incluso dentro del propio Consejo Nacional Electoral, que hablan con la oposición porque tienen relaciones con ellos, hasta las 3 de la tarde habían votado 1.795.444 venezolanos. Al final obtuvieron, es decir, durante toda la votación, 2.987.566 votos, poco menos de 3 millones de electores. Para legitimar la votación necesitaban el 25% del padrón electoral. Como este era, grosso modo, de 19 millones, hubieran requerido de una participación de al menos 4.750.000 personas, pero solo obtuvieron 3 millones. Necesitaban, pues, cometer un fraude al menos de ese tamaño para pasar de 3 millones de votos a 5. No obstante, como el 16 de julio pasado la oposición había realizado unos comicios contra la constituyente y 7.600.000 personas habían sufragado contra el empeño de cubanizar totalmente al país con una nueva ley, Maduro y sus cómplices decidieron pasar de 3 millones a algo más de 8. Puestos a cometer el fraude, ¿qué más les daba decir 8 que 5? Incluso, como supo Julio Borges, estuvieron tentados de decir 10 millones, pero optaron por parecer más prudentes y esforzados. Al fin y al cabo, era evidente que las mesas de votación estuvieron medio vacías y a Maduro le consta, por las encuestas que maneja, que el techo de los chavistas duros solo llega a 500.000 de personas. Hay, por supuesto, un chavismo blando, como el de Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela, y su marido, diputado chavista a la Asamblea Nacional, y otros 7 legisladores de su bando que tampoco están satisfechos con el rumbo adoptado por Maduro. Pero ¿qué va a suceder ahora? Bueno, todo es muy triste. Desde el punto de vista económico, el país seguirá hundiéndose más en la miseria. Habrá más desabastecimiento, habrá menos medicinas y comida, habrá más éxodo, más inflación, más pobreza. En el terreno social habrá más violencia, más atracos, más secuestros, más desempleo, más narcotráfico, más prostitución, más corrupción, más impunidad. En el campo político seguramente habrá más resistencia, más protestas, más heroísmo, más muchachos desgraciadamente asesinados, más represión, más brutalidad policíaca, más rechazo nacional e internacional. ¿Pero hasta cuándo? Pues hasta que la oposición, el chavismo moderado y la parte no contaminada de las Fuerzas Armadas, acompañados todos ellos por un buen sector internacional, sean capaces de forjar una coalición para salvar a un país que agoniza en las manos de los peores venezolanos que ha conocido la historia. Quizás no falte mucho para esa fecha ansiada, el momento sagrado, como escribió Andrés Eloy Blanco, el poeta nacional venezolano, ese día de soltar los prisioneros.